¿Qué tal? Estamos nuevamente en coyuntura y seguimos explorando posibilidades de anclar conceptualmente el debate constitucional que está desarrollándose ahora sobre la incapacidad moral, ahora que el caso ante el tribunal ha quedado parcialmente liberado de las amarras que colocaban sobre él los incidentes recientes vinculados al caso Sweeney y demás. Estamos ahora con Leiser León, profesor de Derecho Privado de la Universidad Católica, coordinador del área de Derecho Privado. Leiser, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Y aquí dispuesto a contestar tus preguntas y sobre todo a dialogar contigo, que siempre es grato. Muchas gracias, Leiser. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Mm, estamos hablando de incapacidad moral. mm, Y en una nota que publicaste con ocasión al ciclo anterior, que se mm, refería a los pedidos de vacancia del expresidente Kuczynski, tú mm, encontrabas una pista muy interesante en el derecho de familia, del matrimonio y en el derecho mm, eclesiástico del siglo XIX, que te llevaba a anclar la construcción en un campo hermenéutico distinto al que se ha mm. estado usando en el último debate. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste a estas conclusiones y qué suponen en tus investigaciones actuales? Muchas gracias por la pregunta y por permitirme actualizar ese artículo escrito en un contexto que bastante enrarecido, como recordarán quienes nos siguen. Un contexto en el que la furia política desatada contra el gobernante de entonces, por lo menos desde mi perspectiva, llevó a hacer interpretaciones bastante subjetivas, unilaterales y, hay que decirlo, incorrectas de esta expresión utilizada en la Constitución, que con una lectura histórica no suponía ninguna dificultad. Esa nota fue escrita, sin embargo, debido a que en nuestro país no percibo que exista un diálogo entre disciplinas. Noto que los expertos en derecho constitucional siguen su línea, los expertos en argumentación siguen la suya, los expertos en lo que se conoce como derecho político o pura política igual. Entonces me cuidé de circunscribir mi enfoque al enfoque de un profesor de derecho privado para el cual la interpretación de la expresión incapacidad moral y permanente además no supone ningún problema. Es una expresión histórica ligada con la traducción literal del francés, del derecho canónico y del derecho de familia francés, que ata los conceptos de incapacidad moral y física con la idea de la incapacidad mental en un caso y la incapacidad como limitación de la integridad física. Ambas figuras englobadas el día de hoy en el concepto de discapacidad. No ha habido jamás discusión sobre ese significado en el derecho privado. Se ha hablado por, repito, una traducción meramente literal del francés de incapacidad moral y física siempre en nuestra historia y en la historia de los modelos jurídicos que el Perú ha imitado y seguido siempre, el francés, el italiano, el español, y era imposible en la época de nacimiento de la República, cuando se escribieron nuestras primeras constituciones, que el conocimiento del significado de esa expresión no fuera común a los expertos en todas las áreas. Cuando la Constitución, tú también has estudiado el tema, de 1830 me parece que es la primera que incorpora esta locución de la incapacidad moral y se introduce en nuestro ordenamiento, lo hace con un valor que no es estrictamente político ni solamente constitucional, sino sobre el cual se puede pronunciar quien tenga un conocimiento o una noción del valor general que tiene el concepto. Y tenía razón de ser que se hablara de incapacidad moral y física porque es claro que un presidente que tiene o deviene, ¿no?, con una discapacidad mental, como se diría hoy día, una discapacidad intelectiva, que le hace perder eh, sus aptitudes para gestionar, administrar, dirigir el destino de una nación, no puede mantenerse en el cargo, no puede mantenerse en el poder. Asociada a esta interpretación del concepto estrictamente, hice una verificación de todos los supuestos que como verdaderos lugares comunes se han mencionado como casos históricos de incapacidad moral.
y que son, también me veo obligado a señalarlo, completamente incorrectos. La historia es tajante. A Ribagüero y Sánchez Boquete, por ejemplo, se dice, como lugar común, se le vacó por incapacidad moral, entendiendo la incapacidad moral por inmoralidad, como contravención o como falta contra la moral, contra la ética. No es cierto. A José de la Ribagoria y Sánchez Boquete prácticamente se le exoneró del cargo, como dije en la nota, y él consideró siempre, y así lo registró la historia, que se había apartado por un consenso, o sea, como que él hubiera aceptado irse. De lo que también se ha hablado en este caso precisamente de Vizcarra, porque había algunos que al ver que no podían vacarlo por incapacidad moral entendida como les daba la gana, se decía que lo que debía hacer el presidente era renunciar. Después se dice que el caso de Guillermo Billinghurst, claro, caso de incapacidad moral, inmoralidad, falso. A Billinghurst lo derrocó Óscar Benavides. Eso es una cosa que se sabe desde el colegio. No se fue por incapacidad moral. Lo que demuestran los casos de Ribagüero, Sánchez Boquete y Billinghurst más bien es que este concepto es bueno absolutamente para todo desde la perspectiva política que se le quiera dar. O sea, las fuerzas políticas contrarias a los regímenes lo han utilizado para hacer de la incapacidad moral un arma que se puede interpretar como contravención, como falta contra la ética, como falta contra moral, como insinuación, ni siquiera demostrada, ¿no?, de que se ha cometido algún ilícito. Finalmente está el caso de Alberto Fujimori, que creo que esto, con la rigurosidad que esperaría que tuvieran los constitucionalistas y los que se han pronunciado sobre esto, deberían leer las actas que están en el Congreso de la República para advertir en las decenas de páginas que tiene ese documento donde en efecto se concluye que Fujimori es vacado por incapacidad moral, la absoluta prescindencia de conceptos y de argumentos jurídicos. Es una vacancia armada y construida estrictamente sobre bases de política, de venganza, y con la que uno puede y debe éticamente convenir. ¿Cómo no? No sé, era imposible que una persona con los cargos que existían en su contra se mantuviera en el poder. Y está muy bien que haya abandonado la presidencia y está muy bien que después haya pagado por sus culpas. Pero la forma como se unieron sus enemigos políticos para votarlo no merece mayor comentario, sino el que resulta de la lectura de esa sesión en la que se decide su vacancia, donde, repito, no aprecio ningún argumento jurídico, solamente argumentos políticos, insultos, imputaciones, pero de fundamentación histórica o comparativa sobre lo que significa incapacidad moral permanente no encontré absolutamente nada. En adición, esperando no extenderme mucho en la pregunta, esta semana, a pedido de un portal, estoy actualizando la nota del 2017 y haciendo mis indagaciones encontré la obra póstuma precisamente de José R. Ribagüero y Sánchez Boquete, la obra escrita con un seudónimo y publicada en París, el seudónimo de P. Prubonena, y en esta obra donde él explica las razones del fracaso de la independencia del Perú, Ribagüero le dedica un capítulo sensacional a la incapacidad moral de Bolívar para el mando supremo. Y en este capítulo sobre la incapacidad moral, repito, de Bolívar para el mando supremo, Ribagüero, que era enemigo político de Bolívar, hace toda una serie de imputaciones de carácter mental, ¿no?, bastante delicadas, seguramente de su tiempo, escritas, claro, desde el exilio, ¿no?, desde Europa, a donde no podía llegar una venganza del Libertador ni los que lo sucedieron, ¿no?, donde con lujo de detalles explica las razones por las cuales él considera que Bolívar padecía de locura. Una locura que lo llevó, entre otras cosas, dice Ribagüero, a desmembrar el Perú y a crear una república con su propio nombre, en su propio homenaje, como lo fue Bolivia. Adicionalmente, transcribe Ribagüero el reporte del médico personal de Bolívar, donde se habla de enfermedades mentales como la taciturnidad, o patologías mentales, para no llamarlas enfermedades, como la taciturnidad, la melancolía, un hombre que miraba diagonalmente, que nunca miraba de frente, una persona que lloraba de la nada, es decir, ¿no?,
construye Ribagüero en función de estos testimonios de quienes estuvieron cerca al Libertador y de este reporte médico, una ensaña, un quiebre de salud mental, deterioro en el Libertador que lo hacían incapaz moralmente para el mando supremo. En todo lo que, de todo lo que estoy señalando, yo quisiera rescatar una idea, que es la de que debería existir una mayor responsabilidad en quienes opinan en consultar las fuentes históricas. Porque mientras quien afirma esto tiene como fundamento de lo que dice las fuentes, quienes opinan sobre esto, realmente yo no aprecio que hayan hecho un control de las fuentes históricas. O sea, es decir, son opiniones que no hacen sino confirmar que para pronunciarse sobre temas constitucionales no es necesario contar con el amparo ni siquiera de una mínima revisión o control de lo que ha ocurrido en nuestro pasado y que ahora está al alcance de todos además, porque las fuentes para saber lo que significa incapacidad moral en Francia o para saber lo que significaba incapacidad moral en la historia de nuestro derecho constitucional están disponibles hoy, todas en bibliotecas digitales, en Google Books, en la Biblioteca de la Nacional de Francia, ¿no? La famosa Gálica, en HathiTrust, que es una fuente que provee, que tiene escaneados libros de todo el mundo en todos los idiomas, que son las que precisamente yo he utilizado en esta época de pandemia para actualizar mi trabajo porque no hay el acceso a las bibliotecas públicas. De acuerdo. Y ahora, sugestivo, ¿no? La Constitución de 1839 coge un concepto que viene del derecho civil pocos años después que el Código Civil aplicable en dos partes del Perú, con algunas diferencias, era el boliviano, que Sí, era sí, un código en la inspirado Confederación. en el Código francés, en el que las condiciones del matrimonio son la capacidad física y la capacidad moral, ¿no? Ahora, sin embargo, es una transferencia de conceptos, ¿no? Porque leía en tus comentarios, además, que desde tu punto de vista la incapacidad moral hace referencia, además, no exacta o necesariamente a cuadros psiquiátricos, ¿no? En el lenguaje del 19, eso era la amencia, ¿no? Sí, No, sí. hace referencia más bien a la competencia del sujeto para comprender el sentido de la relación en la que se introduce, ¿no? ¿No te parece sugestivo coger una construcción que viene del matrimonio, en una constitución fuertemente presidencialista, que al mismo tiempo estaba desactivando el procedimiento de acusación constitucional, que de alguna manera, y aquí es donde quiero aterrizar, esta especie de extrapolación del derecho de familia, del matrimonio, a la presidencia de la República, ¿encuentras que tiene alguna relación al menos simbólica con esta asociación entre la capacidad y las condiciones permanentes o perpetuas, que era la construcción del 19 para esta regla, considerando que la perpetuidad es una atribución del matrimonio en el siglo XIX, ¿verdad? El Sí. matrimonio y la unión perpetua. ¿Notas ahí que hay en el plano de lo simbólico, alguna asociación que puede explicar de qué manera se quería visualizar la unión entre el presidente y la república en el 19? El paralelo que tú sugieres es exactísimo. Al presidente se le aplican las mismas nociones que al buen padre de familia, al jefe de familia. O sea, si es que en este ámbito existía el requisito que tenía que ser perpetuo de la capacidad física y mental o de la capacidad física y moral, para quien gestiona el patrimonio, el destino de una familia, de la misma manera el presidente debe poseer esas aptitudes, a pesar de que se sabe de que su mandato no es perpetuo, aunque Bolívar quería perpetuarse precisamente, fíjate, o sea, eso es lo que cuestiona Ribagüero, justamente. Esta es una persona que quiere el poder para siempre o vitaliciamente, que llama a naciones o a repúblicas nuevas y a ciudades con su nombre, y es una persona de la cual, dice Ribagüero, hay que tener reserva porque claramente no está en sus cabales, ¿no? El paralelo es exacto. Ahora bien, hay una cosa adicional. Cuando se hace interpretación, porque eso que tú señalas que para mí es correcto, creo que ha abierto otro flanco para críticas muy a priorísticas que se han escuchado contra la visión del derecho privado, que en realidad lo que pretende no es reivindicar un concepto para un área. Esa nunca ha sido mi intención. Yo lo que predico, no solamente aquí, sino en toda mi práctica como profesional y además como profesor universitario, es la unidad del ordenamiento jurídico.
Debemos acabar con esta división entre las disciplinas que hace que conceptos que tienen significados pacíficos sean transformados por el solo hecho de que quien toma la palabra es un experto en derecho penal, en derecho constitucional o en derecho administrativo, en derecho de sociedades, que incluso siendo parte del derecho privado, desde hace mucho tiempo el derecho societario está queriendo reivindicar conceptos como el de invalidez, el de nulidad y crear formas de sanción contra los negocios jurídicos societarios que son distintas de las generales del derecho privado, ¿no? Con esta particularización o especialización, lo que se está haciendo es, creo yo, atentar contra la unidad del ordenamiento jurídico. Esta semana lo hemos visto con la sentencia del Tribunal Constitucional, donde claramente se pasa por alto no es culpa de la administración tributaria, parece ser una idea equivocada que tiene el Poder Legislativo de querer hacer una interpretación o querer más bien establecer un nuevo concepto de prescripción e imponerlo desde el Ejecutivo, ¿no? Y cambiar la idea de prescripción que se tiene en la parte general. Ese mismo sentimiento de duda, ya no digo de rechazo, pero de duda, porque todavía no se han publicado los votos ni las sentencias, ni los votos, perdón, de esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prescripción de las deudas tributarias, ¿no? Es la que me llevó en su momento a dudar de lo que generalmente se señalaba en torno a la incapacidad moral, que además debe ser, para utilizar la última parte de tu intervención, permanente, ¿no? ¿Cómo es que pueden predicar los que sostienen que es una incapacidad contravención o una incapacidad derivada de la falta de moral, si las faltas contra la moral o las faltas contra el derecho inclusive, los delitos, son instantáneos, son momentáneos, no son permanentes? En cambio, una incapacidad o la pérdida de la aptitud para querer y entender, como dicen los italianos hasta ahora, es o tiene las posibilidades de ser completamente permanente, ¿no? De ser imposible de recuperar, ¿no? O sea, una persona que recae en un Alzheimer, por ejemplo, o o en una demencia frontal, mental, todas las categorías que existen en la discapacidad intelectiva, podría llegar a un estado en el que no puede recuperarse y entonces se tiene la verdadera incapacidad moral permanente, que es la que impide al funcionario mantenerse en el cargo presidencial. Voy contigo en dos conceptos, ¿no? El primero es imposible, creo contigo, o de acuerdo contigo, intentar construir semánticas parciales cuando el derecho tiene que comunicar globalmente el sentido de instituciones que corresponden a la vida de personas que no se sienten, ¿verdad? Las personas Claro. tienen problemas civiles, penales y tributarios, tienen problemas en general. Necesitan construcciones integrales que permitan organizar la relación pública frente a esos problemas. Pero lo segundo que he dicho me parece remarcable, ¿no? Las reglas no son solo sobre vacancias, son vacancia y suspensión. Y la diferencia entre vacancia y suspensión está anclada a la permanencia o la temporalidad de la causal. Imposible intentar construir sobre esa base construcciones aisladas de sentido o fuera del sentido común, ¿no? Sí. Ahora, aterrizando en el tercer tema, porque ahora esto hay que resolverlo y el Tribunal Constitucional tendrá que decir algo sobre estas construcciones. También tengo la impresión que es imposible pretender que esto o se define en términos originalistas y entonces históricos, o se define en términos constructivistas y entonces hacemos lo que queremos. Hay que mirarlo todo al mismo tiempo. Y Guren, por ejemplo, decía algo que no sé cuánto nos pueda ayudar. Y Guren concluye que esto no se resuelve sin una reforma constitucional. Y que de varias maneras hay que quitarle a la construcción tanto la referencia a la moralidad como la referencia quizás a la permanencia. Hay que hablar de incapacidad y punto. Claro, quizás la incapacidad más bien permita mantener la permanencia, ¿no? Y pensar en incapacidades permanentes o temporales. Dice él además que eso es el resultado de un desbalance entre esta regla, la de la vacancia, demasiado abierta, y la otra regla, la del juicio político, demasiado cerrada. Y que entonces tal vez tengamos que abrir el juicio político a causales sobre delitos que puedan canalizar esta enorme tensión que está refugiándose, como tú bien dices, en una manipulación no controlada del concepto de incapacidad moral. Pero eso hace referencia a una reforma constitucional. ¿Dónde ves tú que un tribunal, como el Tribunal Constitucional, puede resolver un problema de interpretación
constitucional sin tener la atribución para reformar la Constitución, moviéndose con estas, digamos, en el tejido cerrado, o relativamente cerrado, de esas construcciones que, como tú notas, tú marcas, son la recepción fuera del ámbito constitucional de reglas del derecho civil, digamos, más o menos manipuladas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, el trabajo del profesor Eguiguren tiene ya sus años. Y hoy, por ejemplo, yo no creo, siendo él un gran defensor de los derechos fundamentales, de la inclusión, un apreciado maestro de nuestra facultad en la Universidad Católica, eh, él sería el primero en apreciar que no se puede hablar más de incapacidad, sino que se tiene que hablar en la terminología de la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, precisamente de discapacidad, ¿no? Y quedaría, porque inevitablemente en una reforma constitucional se va a tener que hablar de estas sobrevivencias, vamos a decir así, la posibilidad de caer en un estado de coma por un accidente o de tener una enfermedad mental degenerativa. Contra eso está la idea, y César, esto es objeto de un trabajo que de mucho más largo aliento. Me ha ayudado mucho en estas semanas la contribución de Yelena Mesa, una investigadora joven con estudios de especialización en Francia sobre que no solamente se ha dedicado a la confirmación del significado de la incapacidad moral, sino que nos ha explicado también cómo es que se vaca o se suspende a un presidente en Francia. Y a partir del trabajo de Yelena Mesa haciendo investigación con otros modelos, yo no encuentro que exista uno solo en el cual, por casos como el de Richard Swing, sin que esto signifique defender lo que ha hecho el presidente, por favor, que pagará sus culpas, lo hará en el momento correspondiente. Es algo indignante como ciudadano lo que hemos sabido a través de esos audios. Podríamos hacer otra entrevista para hablar sobre los temas de privacidad también, que son temas del derecho civil, ¿no? Que entran a tallar aquí para saber si es legítimo o no haber escuchado esos audios. Pero no es el tema, no quiero confundir los ámbitos. Entonces, no he encontrado ni en el sistema francés por el artículo de Mesa, ni en otros ordenamientos como el italiano, el alemán, el español, que existan posibilidad de vacar a un presidente por cosas como las que hemos escuchado. No existen. ¿Por qué? Porque la vacancia es una situación completamente excepcional. La tesis de Eguiguren merece una relectura con los ojos de hoy. Y tenía razón visionariamente el profesor, porque lo que ha quedado demostrado es que utilizar conceptos tan abiertos, tan generales, tan sujetos a interpretaciones subjetivas del momento, de venganza, de repudio, ¿no? Es peligroso. ¿Cómo no estar de acuerdo con una reforma constitucional, cualquiera que sea el sentido que tenga? Yo no voy a reivindicar el significado de derecho privado de la incapacidad moral permanente si hay una reforma constitucional. Si existe, la aplaudiré porque dará certeza, dará seguridad. Si el Perú necesita, debido a la historia de los últimos 30 años de corrupción constante, una constitución en la que se señale que se puede vacar a un presidente porque en un audio se escucha que está haciendo lo que hizo Vizcarra conversando con los testigos o las personas llamadas a contribuir con el esclarecimiento de la verdad sobre imputaciones muy graves, entonces necesitaremos esa constitución y saludaremos que se incorporen esos nuevos requisitos muy peruanos, dicho sea de paso, muy necesarios según nuestra realidad, que es lo que siempre reclamamos, que exista una adecuación de la legislación a la realidad nacional y no a estos estándares europeos que podían entenderse en el siglo XIX, ¿no? Pero ahora tal vez, después de años de historia, años de saqueo, años de vivir en medio de la corrupción, a lo mejor con una reforma constitucional, como repito, proféticamente dijo el profesor Eguiguren hace muchos años, podamos alcanzar finalmente la certeza y la seguridad con la que todos, sin importar el área de especialización, convenimos. Yo veo con buenos ojos una reforma constitucional. No la podrá hacer, como tú bien dices, el Tribunal Constitucional. No podrá llegar con la interpretación más allá de lo que significa históricamente la incapacidad moral permanente. Tendrá que ser con una reforma constitucional que se señale qué cosa es o cuáles son las verdaderas razones que en el siglo XXI, en el Perú, determinan que un presidente pueda ser vacado.
Si basta la insinuación, basta el juicio político, basta un audio que sea esclarecedor, verosímil, irrefutable, entonces tendremos que legislar de esa manera, porque esa es la experiencia que hemos tenido. Y De acuerdo. no utilizar expresiones. Esta crítica también se ha hecho en el derecho privado, por cierto, con el uso abusivo, exagerado de las cláusulas normativas generales, como se les llama a los conceptos amplios que los jugadores llenan de contenido en cada decisión. Buena fe, orden público, buenas costumbres, diligencia, daño resarcible, en fin, una serie de conceptos en el derecho privado que son indeterminados a propósito. El legislador los deja indeterminados porque desea que haya libertad en el juzgador para que según el contexto les dé un contenido. Eso inconstitucional, cuando se trata de vacar al presidente, ha dado lugar a la situación que hemos vivido ya por 3 años. Si hay algo que me interesaría precisar que no es jurídico, querido César, es lo cansador que resulta, lo repetitivos que somos los peruanos. Porque vernos 3 años después de haber superado ese momento, otra vez a discutir qué cosa es lo que significa incapacidad moral permanente para vacar a un presidente, demuestra que en el Perú estamos acostumbrados muy exageradamente a repetirnos, ¿no? Y eso es algo que deberíamos, de lo que deberíamos despojarnos como pueblo, me parece. De acuerdo, las construcciones legales sirven para hacer objetivas las discusiones, delimitarlas, eliminar la carga subjetiva que a veces arrastran, y esta no lo está haciendo. Ha sido con nosotros Leiser León. Leiser, muchas gracias. Esperemos tenerte pronto nuevamente aquí. Gracias a ti, César. Encantado y a la orden. Un gusto. Buenas noches a todos.